Doctor Federico Gutiérrez Larraya, cardiólogo pediátrico de la clínica BIMAM de Madrid y jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid. El 1% de los bebés recién nacidos en España, como Ana, llegan a este mundo con una cardiopatía genética bajo el brazo. ¿Por qué? Le llamamos congénita y nacen bastante más si hablamos no solamente de los que nacen cuando corresponde, sino de los prematuros, es muy frecuente. Y le llamamos cardiopatía congénita porque nacen con ello y es una enfermedad que tiene distintos orígenes, son orígenes multifactoriales, a veces son genéticos y otras veces cuestiones de la madre, pero es muy frecuente, es lo más frecuente dentro de las malformaciones. Ana, por ejemplo, tiene un factor hereditario para haber recibido en su formación esta cardiopatía congénita. Esta es una cosa muy interesante, es muy buena pregunta, porque Ana en cuestión lo que ha nacido es prematura y entonces tiene una anomalía o una variante que le está haciendo mucho daño del corazón por haber nacido prematura. ¿Y por qué los bebés prematuros sufren más estas cardiopatías? Nacer a tiempo, nacer cuando corresponde, significa que vas a tener maduro toda la parte anatómica y toda la parte funcional. Si naces antes, tienes muchos más riesgos de que estas cosas no se desarrollen correctamente, que es lo que le ha pasado a Ana. Doctor Gutiérrez Larraya, antes de analizar las cardiopatías congénitas, ¿nos puede explicar cómo es el circuito cardiovascular? Es una estructura muy completa y muy compleja, pero en palabras simples, el corazón tiene 4 cavidades, 2 de ellas se encargan de recibir sangre, se llaman aurículas, que las tenemos en este gráfico, y 2 de ellas se encargan de bombear esa sangre, que se llaman los ventrículos. De cada uno de los ventrículos sale una arteria y a cada una de las aurículas le llegan unas venas. Las posibilidades de malformaciones o de que algo esté equivocado puede estar a cualquiera de estos niveles, en las venas, en las aurículas, en los ventrículos, o en las válvulas o en las arterias. Doctor, ¿por qué el corazón del lado izquierdo tiene más sufrimiento que el lado derecho? El caso del corazón, el corazón en crecimiento, el corazón en desarrollo, es una situación muy interesante porque difiere de lo que ocurre en la época adulta. En la época fetal, el corazón que manda, el lado que manda del corazón es el lado derecho. En la época adulta, digamos que el que manda es el lado izquierdo. Entonces se tiene que hacer esa transición desde la vida embrionaria y fetal a la vida adulta. Es muy bonito pensar cómo en 9 meses de gestación se va a preparar un aparato circulatorio en estructura y en función para alguien que va a vivir 90 años y lo va a hacer en 9 meses. Debido a esto, doctor, ¿cuáles son las patologías congénitas del corazón más frecuentes o más habituales? Afortunadamente, las cardiopatías más frecuentes son cardiopatías de las que podríamos llamar simples, en el sentido de que van a tener una solución concreta y definitiva y contundente. Pero tenemos otro grupo de enfermedades en las que sabemos que vamos a necesitar varias actuaciones y hay otras en las que no vamos a poder curar. Vamos a tener que hacer paliaciones. Intentamos que la gente lleve una vida normal, pero no vamos a poder dejar un corazón con una restitución íntegra. Doctor, ¿de qué hablamos cuando decimos que hay un problema de comunicación? Hay comunicaciones dentro del corazón, cuando hablamos de ello, a diferentes niveles. Las más frecuentes son comunicaciones entre las aurículas, un agujero, en términos sencillos, o entre los ventrículos. Son realmente agujeros dentro del corazón. Las comunicaciones entre las aurículas es una cardiopatía que es muy frecuente. Tengo aquí un buen esquema en el que estamos viendo cómo entre las aurículas, que son estas estructuras, hay un gran agujero. Esto permite el paso de sangre desde la sangre que tiene más presión y más oxígeno al lado que tiene menos presión y menos oxígeno. Esto va a resultar en una sobrecarga de todo el lado derecho del corazón, porque va a recibir la sangre que le corresponde más el exceso que supone tener ese agujero. Si hablamos de los ventrículos, el agujero entre los ventrículos está localizado en otro sitio que es más peligroso, porque las comunicaciones entre los ventrículos van a permitir el paso de sangre de un lado que tiene mucha más presión a un lado que tiene mucho menos, con lo cual la cantidad de sangre y la expresión que va a tener en los síntomas va a ser mucho más precoz que la que va a tener entre las aurículas. Doctor, antes hablaba de la diferencia del corazón entre un desarrollo fetal y una vez que el bebé ha nacido. ¿Cuál es el origen del ductus arterioso? El ductus arterioso también es una buena pregunta, porque el ductus arterioso es una estructura imprescindible en la vida de antes de nacer, porque antes de nacer los pulmones no tienen función oxigenadora. La cantidad de sangre que va a ir a los pulmones va a ser mucha menos y va a ser desviada para el resto del organismo. Y ese desvío lo hace a través de este conducto, del ductus arterioso, que tiene este nombre en latín, pero es un conducto que comunica los pulmones
pulmones con la aorta y que lo comunica en vida fetal y que después tendría que desaparecer. Y si no desaparece es un real problema que conduce a una minusvalía en la vida, en la cantidad y en la calidad de los niños. Doctor, ¿se sabe específicamente por qué suceden estos problemas de comunicación? No tenemos con seguridad 100% en la mayoría de los casos, porque hay muchos motivos que pueden conducir a estas circunstancias. Hay algunas enfermedades que son hereditarias, pero no todas. Pero también la madurez influye muchísimo y también la exposición a ciertas cosas que vamos conociendo y muchas que seguramente que están en el ambiente y todavía no las conocemos. Doctor, hablemos de las obstrucciones. Las enfermedades del corazón pueden causar síntomas por la cantidad de sangre que está pasando por los agujeros, como hablábamos hasta ahora, o al revés, porque la sangre encuentre una obstrucción y el corazón tenga dificultad para poder bombearla. Es el caso de obstrucciones que pueden estar a distintos niveles. Pueden estar en la salida de las arterias, la del pulmón o la aorta, o pueden estar más lejanas dentro de las propias arterias. Y el corazón no puede luchar contra esa resistencia. Dependiendo de la gravedad, fracasará antes o después, pero no puede luchar contra esas resistencias, hay que aliviarlas. ¿Las obstrucciones son igual que las estenosis? Sí, nosotros llamamos estenosis, es el nombre latín, para afirmar que hay una obstrucción en algún punto, en una válvula, en una arteria o en una vena. En la edad adulta normalmente es por calcificación. En el bebé, en el feto, ¿por qué? En la etapa embrionaria o en la etapa fetal ha habido un desvirtuamiento en cómo se han formado y eso ha conducido a que la cantidad de sangre que se maneja ha sido distinta a lo que es un corazón normal. Al haber distinta cantidad de sangre, la función crea el órgano y si no recibe función en sentido de sangre, ese órgano no se va a desarrollar y en este caso son las válvulas o las arterias. Doctor, en esa ilustración que usted nos muestra, ¿dónde está el estrechamiento? Esto es un estrechamiento en la aorta. Esta es una dificultad de paso de sangre de ahí y es dramática, porque estos pacientes, estos niños, si no son diagnosticados, pueden conducir a problemas muy graves e incluso a la muerte. Entonces esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Esta es una imagen real de un paciente que tiene la misma lesión en el que estamos ya a punto de resolverlo y estamos viendo como en la propia imagen estamos comprobando que ese estrechamiento existe allí. Este paciente necesita un tratamiento urgente. Si no lo hacemos, va a morir. Estos pacientes necesitan que lo resolvamos de forma inmediata. ¿Y qué dispositivos utilizan ustedes para resolver este problema? Como se puede suponer, tenemos un armamentario y una cantidad de dispositivos que personalizamos para cada caso, pero como imagen global, como idea global, que es lo que interesa, lo que hacemos es poner un dispositivo parecido a esto. Esto es un stent, una malla, que lo que da es la suficiente arquitectura, funciona como andamio para poder abrir la zona que está estrecha e impedir que después esto colapse y lo mantenemos abierto. Esto lo hacemos por cateterismo, o sea, esto tiene la ventaja de que no necesita que abramos al bebé o al niño o al adulto con un bisturí. Esto lo podemos hacer con un catéter, pinchando y sin dar puntos, pinchando directamente en su aparato circulatorio. Pero doctor, las arterias del bebé son muy pequeñas. Correcto, y por eso somos extremadamente cuidadosos. Los pinchazos los hacemos con agujas incluso más pequeña que esta. Me he traído esta para que se pueda ver, porque tiene un calibre suficiente, pero son tan pequeñas que permiten introducirnos en las pequeñas venas y las pequeñas arterias de los niños. Y de esta forma, a través de catéteres, que por eso llamamos cateterismo, podemos implantar estas mallas que, por supuesto, cuando lo estamos utilizando, cuando estamos navegando, como decimos nosotros, para llegar a la zona que está estrecha, ese stent va plegado. Una cosa similar a esta, incluso un tamaño menor. Este es un ejemplo para que tenga una dimensión que se pueda ver, pero incluso más pequeño, tan pequeño que a veces es incluso difícil palparlo con los guantes con los que estamos metidos dentro, de lo pequeño que es. Pero de esa forma lo transportamos a la zona que está estrecha, lo desplegamos y el problema queda resuelto. ¿También acceden al cuerpo del bebé a través de la vía femoral? Sí, entramos por las venas y por las arterias que están en la ingle. También utilizamos en los bebés, en los recién nacidos, las venas y las arterias umbilicales que están todavía permeables, todavía están presentes. Y en ocasiones utilizamos otras vías, también utilizamos el cuello, que ahí están las venas y las arterias, las venas yugulares y las arterias carótidas. Con extremado cuidado. De la parte más importante del procedimiento, un
una proporción que la persona no puede pensar, corresponde al cuidado precisamente del acceso y de por dónde entrar para que no haya problemas durante ni después del procedimiento. Doctor, ¿cómo nos puede mostrar lo que es una cardiopatía congénita cianótica? Una cardiopatía cianótica es una cardiopatía en la que, de forma grosera y simplificada, el bebé tiene insuficiente cantidad de oxígeno. Hay muchas cosas, hay muchas causas. Quizá la más frecuente de todas ellas, hay dos. Una es la transposición de las grandes arterias y sobre todo la tetralogía de Fallot, que es una gran conocida y que es una enfermedad que es la que ha dado el nombre y la magia que hay alrededor de que los niños no se pongan azules. ¿En qué consiste? Es una enfermedad que consiste en varias cosas, pues se llama tetralogía de Fallot, aunque es una secuencia, porque el principal motivo de esta enfermedad, el motivo de arquitectura del problema que tiene, es que tiene un agujero dentro del corazón, porque falta una zona de los tabiques en una zona muy concreta. Pero es que además ese tabique está soportando una arteria además arriba. Si falta ese trozo, deja un agujero y la arteria que está arriba se va a mover, se va a descolocar, y al descolocarse se mueve y claro, no hay espacio dentro del organismo, y si se mueve, como no hay espacio, va a desplazar otra arteria, que es la arteria de los pulmones. ¿Y con qué dispositivo se puede tapar ese agujero? Esta enfermedad, menos mal que hoy en día la podemos corregir. Esta sí que necesitamos corregir en varios momentos. Tiene un primer momento a corazón abierto, porque tenemos que trabajar dentro del corazón, no puede estar latiendo el corazón, ¿no? Se llenaría de oxígeno y sería un desastre. Esta operación la hacemos cuando tienen 4 o 6 meses y consiste en cerrar ese agujero, y además ese problema que había causado una arteria comprimiendo a la otra lo tenemos que resolver. Hay que abrir el espacio necesario para que esa arteria no esté obstruida. Eso es lo que tenemos en este dibujo, en esta gráfica, porque esta es la situación antes y esta es la situación después. Aquí tenemos un agujero en una zona muy concreta y una arteria que se ha movido y ha obstruido esta otra. La solución que hacemos a los 4 meses es esta: cerramos ese agujero, eso permite que se recoloquen las arterias de forma correcta y tenemos que ampliar esa zona de esa arteria que estaba estrecha, pero ampliarla no podemos poner una válvula en ese momento. Tenemos que diferir el implante de una válvula a algunos años después. Y aquí me gustaría precisamente incidir en uno de los grandes desarrollos de la medicina, de la cardiología hoy en día, que es el desarrollo de las válvulas, porque estos son válvulas artificiales, no son del paciente, pero las podemos colocar en el sitio en el que no tiene válvula. Tenemos diferentes tipos de válvulas dependiendo de la región y de las peculiaridades de cada uno. O sea, podemos llegar a personalizar lo mejor para cada uno de los pacientes, y a veces será algo parecido a esto y otras veces será parecido a esto. Pero esto es un avance, porque sin necesidad de abrir, sin necesidad de incidir, de utilizar bisturí, de abrir el tórax, por cateterismo, una vez más, sin dar un punto, vamos a poder llegar a la zona que falta la válvula y vamos a poder colocar una de estas maravillosas válvulas que le va a permitir recuperarse, recuperar el corazón y a las personas llevar una vida normal. ¿Y de qué material están hechas estas válvulas? Se ve que tiene un andamio, que es una sustancia, una aleación metálica, sobre la cual hemos construido y cosido un tejido que está hecho a partir de tejidos biológicos, o bien de cerdo o bien bovino. Hoy en día utilizamos ambos. Son tejidos que están desnaturalizados, por supuesto. Son tejidos muy tratados, son tejidos que están radiados, son tejidos que están sometidos a cultivos, están descelularizados. Realmente lo que soportan es la memoria de lo que fueron en su momento, pero ya no producen ningún tipo de rechazo. ¿Y estas válvulas, doctor, habrá que cambiarlas en algún momento de la adultez? Sí, porque estas son válvulas biológicas y las personas, nuestros pacientes, van a vivir 80 o 90 años y ojalá que esto sirviera para siempre, pero no sirve para siempre, pero nos permiten volver a entrar y poner otra sin necesidad de abrir. Volvemos al sitio donde la válvula haya degenerado muchos años después, cuanto más mejor, pero vamos a volver a entrar y vamos a poner otra válvula. Teniendo en cuenta además que los avances de la ciencia son espectaculares, o sea que lo que hoy en día hacemos, seguro que dentro de, no 10, sino dentro de 5 años nos va a parecer anticuado, porque yo miro para atrás y digo, madre mía, en 5 años lo que ha cambiado, ¿no? Todo lo que disponemos. O sea que el futuro de estas personas es un futuro excelente. Doctor, ¿y cuáles son las señales de alarma para decir que un bebé, incluso un feto, tiene un problema congénito cardíaco? Dependiendo de la gravedad, las cosas van a ser evidentes o menos evidentes. Las formas más
graves y más complejas las tenemos diagnosticadas antes de nacer. Son relativamente sencillas de diagnosticar antes de nacer y la mayoría de las veces ya vamos dirigidos. Pero hay casos en los que no, hay casos en los que el debut es después o el inicio, los síntomas aparecen después de nacer. Es raro lo de que nazcan azules y no se haya dado cuenta ningún neonatólogo, porque la experiencia pediátrica está tan avanzada y además tienen pruebas que se están aplicando de forma universal, como la pulsiosimetría, que habrán visto en muchos hospitales. O sea que hay forma de detectar estos colores azules, ¿no? Pero aún así, algunos se escapan, ¿no? Y aún así, algunas enfermedades, sobre todo estas vinculadas a agujeros o a estrechamientos, aparecen después y aparecen en los primeros años de vida, sobre todo el primer año de vida, en la lactancia, y debutan de una forma muy silenciosa, porque es difícil atribuir esas cosas que ocurren a cosas del corazón. Y esas cosas son dificultades en la respiración, dificultades en la alimentación, dificultades en el crecimiento, en el desarrollo, y a veces son muy sutiles. Es muy importante que las madres y los padres acudan a los pediatras, porque estos están muy entrenados y afortunadamente en el mundo civilizado nos los remiten antes de que estos síntomas desemboquen en una cuestión que no podamos después resolver. Pero tampoco es raro que haya cosas que pasen desapercibidas y aparezcan en edades más posteriores, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. O sea, doctor, que son asintomáticas. Sí, que han pasado desapercibidas o son síntomas que no se ha dado suficiente importancia. Incluso teniendo un agujero en el corazón. Incluso teniendo un estrechamiento tan grave como veíamos, ¿no? Aunque parezca mentira, hay situaciones en las que los síntomas o no han sido bien calificados o son tan menores que han pasado desapercibidos, y cuando aparecen los pacientes y aparecen en esa circunstancia, aparecen muy tarde, es demasiado tarde, y entonces ya las soluciones no son las mismas que cuando las podemos aplicar en su momento en los primeros años de la vida. Es muy importante prestar atención a estas cuestiones sutiles a través de los médicos y no pasar desapercibido, porque si no, la solución que podemos dar no es lo suficientemente satisfactoria. ¿Y cómo se soluciona un problema de un agujero cuando da la cara? ¿Con qué dispositivo? Esto es un dispositivo que utilizamos muy frecuentemente es 100 o 200 veces al año de casos, o sea que no es una cosa rara. Y es un dispositivo que parece un yo-yo y es un dispositivo que lo podemos colocar en un agujero entre las aurículas del que estaba hablando. Se ve que tiene una cintura en el centro y tiene dos discos, por eso digo que se parece a un yo-yo. La cintura se va a colocar en el perímetro del agujero y los dos palas del yo-yo se van a colocar abrazando el tejido que hay alrededor y va a quedar el problema resuelto. Con esto dejamos resuelto el problema para la persona. ¿Podemos verlo en una imagen real? Sí. Este es un ejemplo de lo que estaba hablando. Este es un dispositivo como el que he enseñado, que hemos colocado por cateterismo para cerrar ese agujero que había entre las aurículas. Hemos transportado este dispositivo plegado dentro de este catéter, hemos llegado a la zona en la que estaba el agujero, hemos determinado el tamaño y muchas circunstancias alrededor del agujero con ecografía. Tenemos metido un aparato de ecografía, una sonda dentro del esófago que está pegado al corazón, y entre la radiología y esa imagen ecográfica sabemos exactamente y lo podemos liberar. Y este procedimiento dura 30 minutos y hemos dejado el problema resuelto a la persona, que desde el día siguiente puede hacer vida normal. Doctor, estamos hablando de bebés y niños pequeños, pero ¿cómo es posible que un médico cardiólogo como usted entre en un feto? Es difícil entrar en los fetos, lo tenemos reservado para circunstancias muy especiales, porque el problema que nos preocupa, sobre todo en la vida, porque tenemos buenas soluciones después de nacer, pero lo que nos preocupa es el desarrollo neurológico, porque sabemos que la repercusión de la cardiopatía puede afectar al desarrollo del cerebro, y esto nos obliga en algunas ocasiones a intervenir. Pero debemos de ser cautos, porque intervenir en la vida fetal significa abordar al feto a través de la madre, que es una persona sana. Entonces lo que hacemos es, a través de la madre, con técnicas igual de agujas, lo que hacemos a través del abdomen de la madre, con la suficiente, por supuesto, sedación y anestesia, lo que hacemos es entrar directamente a través del tórax del feto. Hemos atravesado el útero y hemos atravesado el tórax del feto y llegamos a la zona donde está lo que esté afecto, y vamos a
entrar dentro de la válvula si está estrecha, o vamos a abrir un tabique y vamos a poner un stent si eso está pequeño. Pero hay que tener en cuenta que son circunstancias, yo ya sé que es una cuestión muy llamativa y que es una cuestión que a todos nos apetece, pero es una cuestión muy limitada a ciertas circunstancias. Doctor, estamos hablando de milímetros. Estamos hablando de milímetros. Incluso el tamaño de una válvula de un recién nacido son 7 milímetros. Estamos hablando de cosas muy pequeñas. Y un tamaño de la vida fetal está en los 2,5 milímetros, 3 milímetros, ¿no? ¿Este es el momento en el que un médico se acerca más a Dios? No. No. Yo creo que no, porque lo nuestro son batallas, pero no somos. Ya nos gustaría tener una varita mágica y poder resolver las cosas de la forma más, pero no podemos competir con eso. Doctor, ¿qué métodos diagnósticos tiene su especialidad para detectar todo este tipo de problemas? Pues tenemos un buen abanico, pero siempre nos parece insuficiente, siempre nos parece poco, ¿no? La reina hoy en día es la ecografía. Esto tiene un nivel de desarrollo, sobre todo con las aplicaciones actuales de inteligencia artificial, que suena ahí como algo muy genérico, pero no, la inteligencia artificial ha venido y en nuestro campo está directamente implicada en todas estas técnicas que utilizamos nosotros, porque ya están en los sistemas preentrenados y ven cosas que nosotros tardaríamos más tiempo o tardaríamos mucho, ¿no?, en resolver, ¿no? Entonces la ecografía hoy en día es la reina, pero además la ecografía, que nos gusta porque no radia y la podemos utilizar tantas veces como queramos, utilizamos el escáner, utilizamos la resonancia magnética y utilizamos sistemas sofisticados, muy complicados. Tengo aquí un ejemplo de un dispositivo que es un dispositivo que implantamos por cateterismo, lo dejamos dentro de las arterias que van a los pulmones y nos va a estar transmitiendo continuamente cómo están las presiones y cómo está la frecuencia cardíaca de cualquier persona, esté donde esté. O sea, con esto se va a su casa y esté en Taiwán o esté en Francia o esté aquí al lado, nos va a transmitir cómo está el paciente y de forma anticipada, antes de que haya síntomas y de que haya problemas, vamos a saber cómo están los pacientes. Es una almohada real, una almohada que tienen en la cama. Esa almohada va a interrogar cómo está esto, va a recibir esa información y nos la va a mandar a nosotros. Esto es un ejemplo de cómo, de una forma muy buena, tenemos puesto este dispositivo en una arteria y me va a transmitir toda la información que necesito para manejarlo. Además, este paciente, colocamos este dispositivo cuando estaba con un corazón artificial, o sea que, y nos ha estado dando información para saber cómo nos manejamos y cómo tenemos que trasplantarlo si hace falta, y este paciente lo trasplantamos. Pero es que además, esto es una cosa muy cómoda. Este es un ejemplo de esta almohada que estoy diciendo. Este paciente en su casa, le vamos a colocar esa almohada y me va a estar diciendo cómo está ese paciente. Incluso le podemos hacer pruebas de ejercicio sin tener que hacer alguna cosa muy invasiva. Hablaba usted de cateterismo. ¿Nos puede mostrar este dispositivo y explicarlo? Tengo aquí un catéter. Este es un ejemplo de un catéter de los calibres que utilizamos nosotros para que se vea lo pequeño que es, con un globo que he inflado parcialmente para que se vea cómo es, pero va plegado, y sobre este catéter o sobre este globo podemos transportar muchos materiales y muchas cosas. La ventaja de todos estos dispositivos es que van a hacer la vida y hacen la vida mucho más cómoda, mucho más segura y mucho más larga para todos nuestros pacientes. Doctor Federico Gutiérrez Larraya, ¿cuál es la supervivencia de estos pacientes que son niños y niñas y adultos en toda su vida? Si hablo de hoy en día, es buena. Si pienso hace 10 años o 20 años, la supervivencia es regular y seguro que la supervivencia dentro de 10 años será mejor, ¿no? Y cuando digo buena, significa que la supervivencia globalmente está por encima del 95%. Pero claro, hay enfermedades que no podemos hacer nada. Hay situaciones en las que hemos llegado al límite y no podemos resolver la cuestión. Quizá nos quede como último recurso el trasplante cardíaco, que hoy en día también es una realidad. El trasplante cardíaco es una realidad para muchas cosas, sabiendo que el trasplante lleva todas las cosas que uno puede imaginar, de rechazo, pero también la escasez de órganos, ¿no? Y este es un ámbito en el que cada vez luchamos más, buscamos que podamos tener más posibilidad de órganos y que las personas que necesitan trasplante, los niños en concreto, lleguen a una edad en la que podamos tener un órgano porque la lista de espera es muy larga en esto, ¿no? Aquí me gustaría resaltar todos los avances que ha habido en estos años, ¿no? Precisamente en el trasplante cardíaco pediátrico, en el trasplante cardíaco de los niños, ¿no? Y hemos llegado a saber
cómo cosas que antes eran tabú, ¿no?, y eran incompatibles, como el grupo sanguíneo, pues ahí hemos avanzado bastante, porque sabemos que los grupos sanguíneos de las personas, aunque vienen genéticamente determinados y tienes una herencia, pero tú necesitas el concurso de otras cosas para que ese grupo sanguíneo se exprese. La alimentación, sin ir más lejos, ¿no? La alimentación produce una contaminación y una sinergia con bacterias que viven con nosotros y que son importantísimas esas bacterias y que ayudan a que esos grupos sanguíneos que ya tenemos genéticamente determinados se puedan expresar. Por eso es muy importante hoy en día, ha cambiado nuestro concepto de cómo cuidar a los pacientes, esta vinculación con las madres y ese tipo de conexión que hay que hace que el cerebro de los niños se desarrollen, estén con las madres, y esa participación en biología de toda la flora y toda la microbiota ayuda mucho y viene desde el contacto con la madre. Esto es una de las cosas que puede distinguir a ciertos colectivos. Este cuidado y estas clínicas que ponen tanto énfasis en que precisamente se tenga un vínculo especial de la madre con el niño, con las niñas recién nacidas, ese cuidado y ese impacto no se da en todos los lados y es esencial y me siento muy orgulloso de ello. Doctor Federico Gutiérrez Larraya, médico, cardiólogo, intervencionista cardíaco, fundamental para que una sociedad como la nuestra, una sociedad mundial, se fije en los detalles de los más pequeños, nuestro futuro, los niños. Muchas gracias. Mucho ánimo.